Hay momentos en los que oras, lees la palabra, vas a la iglesia y aún así sientes que algo no avanza. No es que Dios se haya ido, no es que tu fe sea falsa y no es que estés en pecado abierto, pero hay un silencio extraño. Las respuestas no llegan, la paz se interrumpe y la obra de Dios parece detenida. Muchos creyentes viven ahí, confundidos, cansados, pensando que el problema es que no hacen suficiente. Pero la verdad es más profunda y más incómoda. A veces no es lo que haces lo que apaga la obra de Dios, sino actitudes internas, normalizadas, aprendidas y casi invisibles. Hoy no vamos a hablar de pecados evidentes, vamos a hablar de lo que nadie te explicó y que puede estar apagando la obra de Dios sin que te des cuenta. Hay cosas que no duelen de inmediato, no rompen, no hacen ruido, simplemente apagan. Apagan la sensibilidad espiritual, apagan el discernimiento, apagan el fuego interior. Y como no son escandalosas, las aceptamos, las justificamos, las llamamos parte de la vida. Pero lo que es común para el mundo, no siempre es saludable para el espíritu. Jesús nunca tuvo problemas con los pecadores sinceros. Tuvo problemas con las actitudes que parecían correctas, pero bloqueaban la obra de Dios. Actitudes que endurecen el corazón, que enfrían la fe, que hacen que Dios hable y nadie escuche. Este mensaje no es para acusarte, es para despertarte. Porque Dios sigue obrando, pero hay actitudes que le cierran la puerta desde adentro. Si este mensaje te incomoda un poco, es buena señal. No porque estés fallando, sino porque el Espíritu todavía te habla. La verdad no siempre llega con gritos, a veces llega como una inquietud suave que dice, esto es para ti. En los próximos bloques vamos a revelar 7 actitudes que muchos cristianos practican sin darse cuenta y que lentamente van apagando la obra de Dios en sus vidas. No son populares, no son fáciles, pero son necesarias. Si tienes el valor de escucharlas con humildad, este video puede marcar un antes y un después en tu caminar espiritual. No sigas solo por curiosidad, sigue con hambre de verdad. Porque Dios no apaga su obra, somos nosotros quienes, sin saberlo, a veces apagamos el fuego. Hay instrucciones de Dios que no llegan con ruido, sino con claridad. No te confunden, no te dejan dudas. Sabes exactamente qué hacer, pero decides esperar. Esperar a sentirte más listo, esperar a tener más seguridad, esperar a que las condiciones mejoren. Y sin darte cuenta, conviertes la obediencia en algo negociable. Muchos cristianos no dicen no a Dios, solo dicen luego oro más, luego maduro, luego organizo mi vida. Pero la obediencia postergada no es prudencia espiritual, es una forma sutil de resistencia. Porque cuando Dios habla, no está buscando excusas razonables, sino corazones disponibles. La obra de Dios no se apaga de golpe, se apaga cuando sabemos lo que Él quiere y elegimos no movernos. Decir todavía no parece sabio, parece responsable, parece maduro, pero muchas veces es solo miedo bien disfrazado. Miedo a perder control, miedo a equivocarte,
miedo a que Dios te lleve por un camino que no habías planeado. La Biblia está llena de personas que obedecieron sin entenderlo todo, y fue ahí donde la obra de Dios se activó. La fe no crece esperando el momento perfecto, crece obedeciendo en medio de la incertidumbre. Cuando postergas lo que Dios ya te reveló, no solo detienes un paso, detienes un proceso completo. Dios no necesita que todo esté resuelto, necesita que tu corazón esté rendido. La obra de Dios no avanza cuando lo ponemos en espera hasta que encaje con nuestra comodidad. Cada vez que pospones una instrucción clara, algo se enfría por dentro. No lo notas de inmediato. Sigues creyendo, sigues orando, sigues escuchando mensajes, pero la sensibilidad espiritual disminuye. La voz de Dios se vuelve menos urgente, la convicción se debilita y la fe se vuelve teórica. No porque Dios deje de hablar, sino porque tu corazón aprende a no responder. La obediencia tardía termina convirtiéndose en desobediencia cómoda, y así, sin escándalos ni pecados visibles, la obra de Dios se apaga lentamente. Este mensaje no es para culparte, es para recordarte algo esencial. Dios no revela pasos para que los archivemos, los revela para que los caminemos. Cuando obedeces a tiempo, el cielo se mueve. Cuando postergas, todo se queda en pausa. Hay días en los que te sientes cerca de Dios, oras con ganas, lees con emoción, sientes paz. Y hay otros días en los que no. No hay ánimo, no hay ganas, no hay fuerza. Y entonces decides esperar a sentirte mejor para volver a buscar a Dios. Sin darte cuenta, empiezas a construir tu fe sobre emociones cambiantes en lugar de decisiones firmes. Muchos creyentes aman a Dios sinceramente, pero solo lo buscan cuando lo sienten. Cuando hay lágrimas, cuando hay música, cuando hay emoción. Pero la fe que depende del sentimiento es una fe frágil, porque las emociones suben y bajan, pero Dios permanece. Cuando tu vida espiritual se mueve solo al ritmo de lo que sientes, la obra de Dios se vuelve inestable, no porque Él falle, sino porque tú solo apareces cuando el corazón está cómodo. La emoción espiritual no es mala. Dios también toca el corazón. El problema aparece cuando la emoción reemplaza a la disciplina. Cuando solo oras si tienes ganas. Cuando solo lees si te inspira. Cuando solo obedeces si te sientes motivado. Ahí la fe deja de ser un compromiso y se convierte en una reacción. La disciplina espiritual no depende del ánimo, depende de la convicción. Es buscar a Dios cansado. Es obedecer sin sentir nada. Es permanecer cuando el corazón está seco. Ahí es donde la obra de Dios se fortalece de verdad. Porque Dios no edifica procesos sobre emociones volátiles, sino sobre corazones constantes. Muchos quieren la presencia de Dios, pero pocos están dispuestos a sostenerla cuando no se siente nada. La madurez espiritual comienza cuando decides seguir, aunque el fuego emocional no esté encendido. Cuando solo caminas con Dios en los días buenos, tu crecimiento se estanca. No retrocedes de golpe, simplemente no avanzas. Empiezas a vivir ciclos repetidos, las mismas oraciones, las mismas luchas, las mismas frustraciones. Porque Dios sí habla en la emoción, pero forma en la constancia. Si cada vez que el ánimo baja, tú te detienes,
La obra de Dios se queda a medias, no porque Dios te abandone, sino porque tú abandonas el proceso cuando deja de sentirse bien. La fe madura aprende algo esencial. Dios sigue siendo Dios cuando no lo sientes. Y es precisamente ahí, en la sequedad, en el silencio, en la rutina obediente, donde Él trabaja más profundo. La obra de Dios no se apaga con pecado. A veces se apaga cuando dejamos de decidir y empezamos a depender del ánimo. Hay personas que nunca están mal. Siempre tienen una explicación, un contexto, una razón válida. No mienten, no exageran, pero siempre se justifican. Y sin notarlo, convierten la explicación en un refugio espiritual. Dios entiende. Así soy yo. Todos fallan. Mi proceso es diferente. Frases que parecen humildes, pero que muchas veces bloquean la corrección. Dios no tiene problema con tus luchas. Tiene problema con un corazón que se protege de la verdad. Cuando justificas todo, no dejas espacio para que Dios confronte. La obra de Dios no avanza en corazones que se explican bien, sino en corazones que se dejan examinar. La justificación constante no te hace maduro, te hace intocable. Y cuando nadie puede tocarte, ni siquiera Dios puede transformarte. La gracia no es permiso para quedarte igual, es poder para cambiar. Pero muchos confunden gracia con excusa. Dicen, Dios es bueno, para no cambiar hábitos. Dicen, Dios me ama, para evitar decisiones incómodas. Eso no es gracia, es evasión espiritual. La gracia confronta con amor, pero confronta. Dios no expone para humillar, expone para sanar. Cuando justificas en lugar de rendirte, proteges lo que Dios quiere tratar. Y lo que se protege de la luz no puede ser transformado. Jesús fue duro con los que siempre tenían razón y tierno con los que reconocían su necesidad. La obra de Dios fluye donde hay humildad real, no donde hay discursos espirituales bien armados. La justificación no hace ruido, no escandaliza, no parece peligrosa, pero crea una barrera invisible entre Dios y el corazón. Cada vez que Dios señala algo y tú lo explicas en lugar de entregarlo, esa barrera se fortalece. No dejas de creer, no dejas de asistir, no dejas de escuchar, pero dejas de ser moldeable. Y Dios no puede edificar sobre un corazón rígido. La obra de Dios requiere rendición, no defensa. Requiere silencio interior, no argumentos. Si sientes que tu vida espiritual no avanza como antes, pregúntate esto con honestidad. ¿Estoy dejando que Dios me confronte? ¿O solo estoy aprendiendo a justificarme mejor? Porque cuando la justificación gobierna, la transformación se detiene. Hay un punto en el caminar espiritual donde dejas de mirar tanto a Dios y comienzas a mirar alrededor. Miras cómo otros avanzan, cómo otros prosperan, cómo otros reciben respuestas que tú llevas tiempo esperando. Y sin darte cuenta, la comparación entra en silencio. No lo haces por envidia abierta, lo haces por cansancio, por confusión, por sentir que algo no es justo. Empiezas a preguntarte por qué a otros sí y a ti no. Y esa pregunta, si no se entrega a Dios, se convierte en una grieta interior. La comparación no siempre te aleja de la fe, pero sí te roba el enfoque, porque cuando miras demasiado a otros, dejas de escuchar con claridad
lo que Dios está haciendo contigo. Dios no trabaja en serie, trabaja de forma personal, pero la comparación te hace creer que todos deberían avanzar igual, al mismo ritmo, con los mismos resultados. Y eso genera frustración espiritual. Empiezas a forzar procesos, a acelerar tiempos, a imitar caminos que Dios no te pidió caminar. La comparación mata la gratitud, debilita la fe y apaga la confianza. Porque cuando comparas, interpretas el obrar de Dios desde lo que ves en otros y no desde lo que Él te habló a ti. Cada proceso tiene un propósito, cada espera tiene una razón, cada ritmo tiene una enseñanza. Pero si no sueltas la comparación, terminas viviendo un evangelio prestado, no el que Dios diseñó para tu vida. La comparación no te hace retroceder, te desconcentra. Y un corazón desconcentrado no discierne bien la voz de Dios. Empiezas a medir tu fe por resultados visibles, no por obediencia. Te preguntas si Dios te escucha, cuando en realidad Él está trabajando en profundidad. La obra de Dios se apaga cuando pierdes la capacidad de confiar en tu propio proceso. Porque la fe madura no compite, confía. No se mide con otros, se alinea con Dios. Si hoy sientes desánimo al ver el avance de otros, no es señal de debilidad, es una invitación a volver al enfoque correcto. Dios no se retrasó contigo. Dios no se olvidó de ti. Pero mientras mires a los lados, te costará ver lo que Él ya está haciendo en silencio. Hay un punto en el caminar cristiano donde aprendes tanto, sirves tanto y sabes tanto que comienzas a funcionar en automático. Sigues orando, sigues sirviendo, sigues cumpliendo. Pero algo cambia por dentro. Ya no consultas a Dios con la misma urgencia, ya no dependes, ahora resuelves. No lo haces por orgullo evidente, lo haces porque sabes cómo hacerlo. Y ahí está el peligro. Cuando la experiencia reemplaza a la dependencia, la obra de Dios se vuelve mecánica. Empiezas a hacer cosas correctas con una fuerza que ya no viene del cielo. No estás lejos de Dios, pero tampoco estás profundamente con Él. Porque Dios no quiere solo colaboradores eficientes, quiere hijos dependientes. Y cuando confías más en tu capacidad que en su dirección, la obra sigue, pero pierde vida. El problema de vivir desde tu fuerza es que tarde o temprano te cansas, te desgastas, te frustras, te vacías. Porque Dios nunca diseñó que llevaras el peso solo. La dependencia no es debilidad espiritual, es alineación. Es reconocer que sin Él puedes hacer cosas, pero no producir fruto eterno. Muchos creyentes están agotados, no porque hagan demasiado, sino porque dejaron de apoyarse en Dios. Sirven, pero sin descanso interior. Avanzan, pero sin paz. Cuando el esfuerzo sustituye a la confianza, la obra de Dios se vuelve pesada, y lo que debería fluir comienza a doler. Dios no te llamó a demostrar fuerza, te llamó a caminar sostenido por Él. Confiar en tu fuerza no detiene la obra, la deshumaniza, la vuelve fría, predecible, agotadora. Sigues viendo resultados externos, pero por dentro algo se apaga. La oración se vuelve trámite, la palabra se vuelve información, el servicio se vuelve carga, porque Dios no respalda la autosuficiencia espiritual, la tolera, hasta que te das cuenta de que no puedes más. Y ese momento no llega para castigarte, llega para recordarte algo esencial. La obra de Dios no avanza por tu fuerza, avanza por su espíritu. Cuando vuelves a depender,
Vuelve el gozo, vuelve la paz, vuelve la vida. Si hoy estás cansado espiritualmente, quizás no necesitas hacer menos, sino volver a depender más. Vivimos rodeados de mensajes, predicaciones, devocionales, podcasts, reels espirituales. Nunca hubo tanta palabra disponible y, paradójicamente, nunca hubo tanto silencio interior. Muchos creyentes están llenos de información, pero vacíos de intimidad. Escuchan a Dios a través de otros, pero ya no lo buscan en secreto. No es falta de fe, es saturación. La voz de Dios no compite con el ruido, no grita, no empuja. Y cuando el corazón está lleno de estímulos, no queda espacio para escuchar. El peligro no es consumir contenido espiritual. El peligro es reemplazar la relación por el consumo, porque puedes saber mucho de Dios y aún así estar lejos de escucharlo personalmente. La inspiración emociona. La intimidad transforma. Puedes salir motivado de un mensaje y seguir igual por dentro. La intimidad, en cambio, te confronta, te corrige, te forma. Dios habla distinto cuando estás a solas con Él. No con frases virales, sino con convicciones profundas. Muchos buscan inspiración diaria para sentirse bien, pero evitan el silencio donde Dios habla claro. El ruido espiritual anestesia la sensibilidad. Te mantiene ocupado, pero no conectado. Dios no quiere ser un fondo musical en tu rutina cristiana. Quiere atención, presencia, espacio. Cuando todo el tiempo escuchas a otros y casi nunca te callas delante de Dios, la relación se vuelve superficial. Y una fe superficial no sostiene procesos profundos. El ruido no te aleja de la iglesia. Te aleja del silencio. Y sin silencio, la voz de Dios se vuelve irreconocible. Empiezas a confundir emociones con dirección. Frases bonitas con convicciones reales. La obra de Dios se apaga cuando ya no sabes discernir si algo viene de Él o solo te motivó por un momento. Porque Dios sigue hablando, pero el corazón ya no sabe escuchar. Si hoy sientes que Dios no te habla como antes, no siempre es sequía espiritual. A veces, es exceso de ruido. Dios no se fue. Dios espera. Espera a que apagues un poco el ruido, a que cierres otras voces, a que te quedes a solas con Él. Porque la obra más profunda de Dios nunca sucede en el ruido, sino en la intimidad. Hay creyentes que conocen versículos, principios, enseñanzas profundas. Saben qué dice la Biblia, saben qué es lo correcto, saben cómo debería vivirse la fe. Pero ese conocimiento no siempre llega a la vida diaria. Se queda en la mente, no baja a las decisiones. Escuchan mensajes poderosos, pero siguen reaccionando igual. Siguen hablando igual. Siguen decidiendo igual. Y poco a poco, la fe se vuelve teórica. No porque falte verdad, sino porque falta obediencia práctica. Dios no revela su palabra para informarte, sino para transformarte. Cuando escuchas sin aplicar,
la palabra pierde peso, y cuando pierde peso, deja de producir fruto. La obra de Dios no se apaga por falta de mensajes, sino por falta de acción. Una de las frases más peligrosas en la vida espiritual es: eso ya lo sé. Porque saber no es lo mismo que vivir. Puedes conocer la verdad y aún así seguir lejos de ella. El conocimiento sin práctica endurece el corazón. Hace que la conciencia se acostumbre a escuchar sin responder. Y cuando escuchas mucho, pero cambias poco, el espíritu deja de insistir. No porque Dios se rinda, sino porque respeta tu falta de respuesta. La fe madura no se mide por lo que sabes, sino por lo que haces cuando nadie te ve. Cada enseñanza ignorada es una oportunidad perdida de crecimiento. La palabra aplicada libera. La palabra acumulada solo ocupa espacio. Cuando no aplicas lo que escuchas, la fe se debilita. No desaparece, pero pierde fuerza. Empiezas a sentir que nada cambie, que los mensajes no funcionan, que Dios no responde. Pero el problema no es el mensaje, es la falta de obediencia diaria. Dios no multiplica conocimiento, multiplica obediencia. La obra de Dios se apaga cuando la fe deja de expresarse en decisiones concretas. Perdonar cuando duele, callar cuando quieres responder, confiar cuando todo dice lo contrario. Ahí es donde la fe vive. Si hoy sientes estancamiento espiritual, no preguntes solo ¿qué más necesitas escuchar? Pregúntate ¿qué fue lo último que Dios te pidió y aún no has puesto en práctica? Porque la fe que no se vive, se apaga lentamente. Ninguna de estas actitudes aparece sola. No empiezas comparándote de un día para otro. No te vuelves autosuficiente de repente. No pierdes la intimidad con Dios de golpe. Todo ocurre en cadena. Postergas una obediencia y eso debilita la constancia. La constancia débil te hace depender del ánimo. La dependencia del ánimo te lleva a justificarte. La justificación abre la puerta a la comparación. La comparación te empuja a confiar en tu fuerza. Y la autosuficiencia llena tu vida de ruido espiritual sin intimidad real. Así es como la obra de Dios no se apaga con un solo error, sino con una suma de pequeñas concesiones. No es una caída, es un enfriamiento progresivo. Y lo más peligroso es que todo parece normal. Muchos creyentes hoy oran más que nunca, pero viven menos transformados. No porque la oración no funcione, sino porque las actitudes contradicen lo que se ora. Piden dirección, pero postergan obediencia. Piden paz, pero viven comparándose. Piden fuerza, pero no dependen de Dios. Y esa contradicción interna apaga el fluir espiritual. Dios no ignora las oraciones, pero tampoco respalda procesos divididos. La obra de Dios fluye donde hay coherencia. No perfección, pero sí rendición. Cuando oras sin alinear tus actitudes, la fe se vuelve frustrante. No porque Dios falle, sino porque el corazón no está completamente abierto. La transformación comienza cuando la oración y la vida caminan juntas. La buena noticia es esta. Lo que se apagó gradualmente puede volver a encenderse conscientemente. No necesitas cambiarlo todo hoy. Necesitas reconocer dónde postergaste, dónde te justificaste, dónde te comparaste, dónde dejaste de depender.
Dios no espera un creyente perfecto, espera un corazón honesto. Romper el ciclo no empieza con más esfuerzo, empieza con rendición. Cuando identificas la actitud que apagó el fuego, Dios sopla vida otra vez. Este no es un mensaje para señalarte, es una invitación a despertar, porque la obra de Dios no terminó contigo, solo estaba esperando que dejaras de normalizar lo que la estaba apagando. Ninguna de estas actitudes aparece sola. No empiezas comparándote de un día para otro. No te vuelves autosuficiente de repente. No pierdes la intimidad con Dios de golpe. Todo ocurre en cadena. Postergas una obediencia y eso debilita la constancia. La constancia débil te hace depender del ánimo. La dependencia del ánimo te lleva a justificarte. La justificación abre la puerta a la comparación. La comparación te empuja a confiar en tu fuerza. Y la autosuficiencia llena tu vida de ruido espiritual sin intimidad real. Así es como la obra de Dios no se apaga con un solo error, sino con una suma de pequeñas concesiones. No es una caída, es un enfriamiento progresivo. Y lo más peligroso es que todo parece normal. No intentes cambiar las 7 actitudes. Eso no funciona. El Espíritu Santo siempre señala una, la que más dolió, la que más resonó, la que intentaste justificar mientras escuchabas. Ahí está la puerta. Tal vez es la obediencia postergada, tal vez es la fe emocional, tal vez es el ruido que apagó la intimidad, tal vez es la autosuficiencia espiritual. No la ignores. Dios no habla para informarte, habla para transformarte. Hoy no se trata de entender más, sino de rendir más. Cuando sueltas una actitud, Dios libera un proceso. Cuando dejas de justificarte, comienza la sanidad. La obra de Dios no vuelve cuando haces más cosas, vuelve cuando te alineas otra vez. Señor, hoy no venimos a pedirte nada, venimos a rendirnos, a reconocer las actitudes que apagaron tu obra en nosotros sin darnos cuenta. Te entregamos la obediencia postergada, la fe condicionada al ánimo, la justificación constante, la comparación, la autosuficiencia, el ruido y la falta de práctica. No queremos solo escucharte, queremos volver a caminar contigo. Si este mensaje habló a tu corazón, no lo cierres. Escribe en los comentarios: hoy decido encender mi fe. Hazlo como un acto espiritual, no como una frase. Y si este canal edifica tu vida, suscríbete. Aquí no buscamos emoción momentánea, buscamos una fe firme, disciplinada y viva cada día. Porque Dios no apagó su obra en ti. Hoy puede volver a encenderse.